Mis estimados aprendices, muy buenos días. He decidido grabarles este video porque, dadas las actividades de esta noche, el partido de Colombia, la coordinación académica nos ha autorizado la desprogramación de la formación. Como esta es una clase introductoria a la temática que van a ver conmigo este trimestre, entonces me parece que es conveniente que escuchen con atención qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a evaluar, cómo vamos a trabajar y que comencemos a hacer algunas lecturas que serían suficientes para el trabajo de esta semana. Bueno, resulta que dentro de los contenidos que vamos a tratar este trimestre, tenemos una parte técnica que ya el profe John Jairo les habrá dado la información pertinente y tenemos una parte muy interesante que se trata de poder comunicar esos contenidos de manera efectiva. Dentro de cualquier formación técnica, tecnólogo o profesional, resulta muy valioso saber, aunque parezca muy básico, hablar, leer y escribir. Bueno, esa es la competencia técnica que vamos a profundizar este trimestre conmigo, obviamente asociada a los conceptos técnicos de la competencia. Las actividades de aprendizaje planteadas las encuentran a partir de la página 25 de la guía de aprendizaje. Recuerden que estamos todavía en la fase 1, diagnóstico, pero que dentro de esa fase 1 o diagnóstico ya estamos trabajando la actividad de proyecto 2. En esa actividad de proyecto 2, en la parte donde dice guía de aprendizaje, el icono azul muestra la guía, que es la que tengo aquí descargada. En esa guía de aprendizaje, a partir de la página 25, están descritas las actividades de esta competencia clave que se denomina desarrollar procesos comunicativos eficaces y efectivos. Esta competencia tiene 4 actividades planteadas. Prácticamente vamos a estar 3 semanas aprendiendo a hablar, a comunicarnos, a dar presentaciones eficientes, a perder de pronto ese miedo, pánico escénico que algunas personas puedan tener, a comprender por qué nos comunicamos y cómo debemos comunicarnos efectivamente, qué es lo que qué es lo que habla esta primera actividad de aprendizaje. Entonces vamos a empezar con la importancia de la comunicación, qué constituye la comunicación y cómo es más efectiva. Vamos a aprender algunas técnicas vocales, vamos a identificar cuál es la mejor forma de hacer un discurso, cómo se debe modular la voz. Eso en la primera parte que es tendiente a identificar o aprender cómo comunicarnos o cómo hablar. Entonces, la evidencia propuesta para esa primera parte es un discurso muy corto, es un discurso de máximo 3 minutos, pero donde vamos a ver la diferencia de cómo arrancamos, de cómo empezamos y cómo terminamos después de haber hecho los ejercicios, de haber visto la formación como tal. La segunda actividad habla de aplicar los componentes de la comunicación, pero ya a la parte argumentativa de los procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros nos enseñaron en primaria a leer, pero leer no solamente es pasar por las letras de un texto y expresando qué dice. Leer implica un contexto de comprensión cerebral. O sea, es importante aprender a comprender lo que estamos leyendo. A veces suele pasar que gastamos mucho tiempo del día y creemos que hemos leído muchas cosas y cuando se acaba la jornada y nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que leímos? O alguien nos pregunta qué fue lo que pasó, no hay una comprensión real de lo que estamos leyendo. Entonces es muy importante la aplicación de estas técnicas, sobre todo cuando estamos tratando contenidos que de pronto
son más complejos, son técnicos, son nuevos. Es necesario entender cómo debemos comprender esos textos. O sea, eso es prácticamente aprender a leer nuevamente. Entonces, esto va a estar asociado con un informe donde seamos capaces de evidenciar que sabemos argumentar y sabemos comprender lo que estemos investigando, lo que hayamos leído. Como les digo, los contenidos van a ser todos relacionados con la parte técnica, sobre todo de este tercer trimestre, que son las técnicas de muestreo. Entonces, vamos a estar hablando todo el tiempo de eso. La tercera evidencia habla de la comunicación como expresión humana y tiene un componente interesante y es la interpretación de simbología o las infografías. Esto va a estar muy asociado con la identificación, la comprensión y la utilización de los símbolos, sobre todo de los reactivos químicos que nos vamos a encontrar dentro de esta etapa de muestreo de aguas potable, residual, en corrientes, en grifos, en vertimientos, nos vamos a encontrar una serie de reactivos que tienen cierta peligrosidad. Entonces vamos a analizar, vamos a complementar el análisis que ustedes van a estar haciendo dentro de la parte técnica con el sistema globalmente armonizado, que es un sistema que incluye o que nos muestra de una manera técnica cómo es esa clasificación y peligrosidad de reactivos. Vamos a estar haciendo una actividad para reforzar esa parte de la competencia técnica y vamos a estar también generando un documento. O sea, esta ya es como, ya aprendimos a hablar, ya aprendimos a leer, ahora vamos a ver algunas técnicas de redacción para que nuestros escritos sean entendibles, sean fáciles de leer, sean apropiados. Entonces, básicamente ese es el contenido que vamos a estar tratando en este curso, como les digo, a partir de la página 25 y hasta la página 32 van a encontrar descritos paso a paso cómo son estas evidencias. Igual ustedes saben que en el transcurso de cada semana vamos identificando claramente qué hacer, cómo hacerlo y dónde entregar. Respecto a dónde se suben las evidencias, nuevamente les recuerdo, fase 1 diagnóstico, ya desbloqueamos la actividad de proyecto 2. En la carpeta que dice guía de aprendizaje están todos los links de las actividades para entregar este trimestre. Las 4 últimas son las mías. Entonces, paso a paso y semana a semana les iré diciendo qué es lo que vamos a entregar. Como se dan cuenta, para este trimestre yo no tengo 2, 3 actividades por semana. Vamos a hacer prácticamente una actividad cada 4 semanas o cada 3 semanas más bien. Cada 3 semanas y esa es la forma en que vamos a valorar estos resultados de aprendizaje de la competencia comunicación. Como se dan cuenta, me sacó del sistema. Bueno, como se dan cuenta, aquí en material de formación están todos los documentos necesarios para el desarrollo de nuestras competencias y hay 1, 2, 3, 4 recursos que son los que vamos a trabajar conmigo. Entonces vamos a comenzar en este que se llama comunicación oral y escrita, comunicándonos. Este es un recurso web muy didáctico, como todo lo que tiene esta plataforma, y nos vamos a enfocar específicamente en leer. Bueno, aquí nos da una información general de qué es la comunicación. Nos dice que hablar de comunicación es hablar del ser humano como ser social y como individuo estructurado en su historia, su cultura, su genética, que a su vez
configuran la forma de percibir y relacionarse con el mundo. Imagínense lo que habría sido del ser humano si no hubiera aprendido a comunicarse. De hecho, todo el desarrollo de las lenguas, los idiomas, desde la figura pictográfica que en la antigüedad se hacía en las cuevas, hasta los grandes lenguajes en este momento de computadores, pues tienen ese objetivo de comunicarse. Tanto para, el ser humano necesita comunicarse tanto para manifestar sus sentimientos como para hablar de lo que ha descubierto, eh, comunicar la historia, trascender. Entonces, miren la importancia de la comunicación y miren la importancia de aprender como tecnólogos dentro de nuestra vida profesional a comunicarnos, porque a veces podemos saber mucho. Hay personas que se conocen a lo largo de la vida que se nota que saben demasiado, pero por su actitud, porque de pronto son demasiado tímidas, porque están llenas de miedo, no han sido capaces de liberar esa habilidad para comunicarse y la gente no les entiende, eh, no se sabe si están dedicándose a vender algo, pues definitivamente no les compran porque nadie entiende qué es lo que vende y por qué, que les tocó dar una conferencia y la gente se les durmió. Entonces, miren la importancia de manejar esa técnica de comunicación para que ustedes sean capaces de ser efectivos en lo que dicen. Ah, no, que yo no me voy a dedicar a dar conferencias. Usted nunca sabe a qué se va a dedicar después. Además que así es el hecho de contarle a su jefe cómo le fue en la salida de campo, así sea el hecho de hablar frente a un informe que usted tiene que dar en la empresa. La técnica de comunicación es básica. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Ustedes van a ver este video que habla de la naturaleza de la comunicación. No lo voy a poner aquí para no hacer tan largo esto y que quede muy claro como cuál es la actividad que vamos a comenzar a hacer para esta semana. Entonces, miren este video les va a hablar de la naturaleza como tal de la comunicación. Y luego seguimos con los procesos de la comunicación. Los procesos comunicativos son sensibles de cambio, precisamente por la influencia del medio en el individuo, quien si lo estima se da el permiso de reconocer el proceso comunicativo, su rol y responsabilidad en dicho proceso. Siguiendo con Quintero 1997, la comunicación requiere de dos interlocutores participantes en el proceso. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que desde la primaria yo creo que estamos escuchando que la comunicación tiene dos partes principales, ¿cierto? Un emisor y un receptor, mejor dicho. Para que exista comunicación, pues alguien tiene que estar dando la comunicación y alguien tiene que estar recibiéndola. Pero eso no es solamente lo único que se necesita. Sobre todo si consideramos estos cambios frecuentes que tenemos en los medios y en las redes sociales. Ya no podemos hablar que la comunicación es igual, incluso ni siquiera la educación es igual de lo que de pronto nos tocó en primaria o en bachillerato a lo que está pasando en este momento, ¿no? Cuando las personas escuchan con mayor facilidad un youtuber que a un conferencista. Entonces, ¿por qué se da eso? ¿Qué es lo interesante que está diciendo este influencer, este youtuber que capta más la atención de algo que uno creería que es importante, a diferencia de lo que está diciendo el profesional o está diciendo el conferencista, que hace parece que de pronto las cosas que dice son muchísimo más importantes, pero que nosotros no las percibimos como tal. Dentro de esos contextos comunicativos forma parte primordial cuál es la actitud que tenemos frente a la comunicación. Aquí describe como las tres fundamentales y necesito que en un primer ejercicio de reflexión, que lo van a hacer en este momento mientras escuchan el video, es identificar qué tipo de actitud están teniendo ustedes frente a la comunicación, cada uno de ustedes. La actitud pasiva se define de esta manera, dice, la persona asume una actitud pasiva en el momento en que calla ante el maltrato que recibe, se suma a otra tesis así no esté de acuerdo, no cree en sus conocimientos o no le es fiel a estos, se deja llevar por lo que digan los demás,
le condiciona la baja autoestima, siendo esta una de las barreras más comunes en los procesos de comunicación. Vamos a identificar cada uno de nosotros y para nuestros adentros en qué momento estoy teniendo una actitud pasiva. ¿Cuántas veces hemos dejado de levantar la mano en una clase porque nos parece que de pronto no es adecuado lo que vayamos a decir y esa vocecita interna nos dice, no, mejor cállate, mejor no digas nada, no participa, quédate así, así sea una charla virtual que miren que a veces ni siquiera las caritas nos vemos en estas charlas, pero cuántas veces hemos dejado de levantar esa manito virtual o presencial para decir, a mí me pasó esto, yo pienso esto otro o no entiendo esto. Por favor, estos son espacios de aprendizaje donde nadie va a juzgar a las personas por lo que sepa o no sepa, porque es que estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, es importante identificar en qué momento estamos teniendo esa actitud pasiva. ¿Estamos permitiendo que otra persona hable por nosotros? ¿Estamos dejando que las ideas de otra persona sean las que primen en un contexto, por ejemplo, los trabajos en vinas, los trabajos en grupo, las reuniones de trabajo como tal? Tenemos una posición clara de lo que nosotros queremos hacer y cómo vamos a hacerlo, estamos permitiendo que otra persona decida por nosotros. Entonces, esto es muy importante. Vamos a empezar a identificar cuándo estamos teniendo una actitud de verdad pasiva frente a nuestra vida. Cosas más graves. Estamos permitiendo en nuestra vida maltrato, estamos permitiendo que otra persona nos diga cosas que no nos gusten, no estamos diciendo nada. Entonces, esa es una reflexión personal para ustedes, pero vamos a empezar a identificarla. Otro tipo de actitud frente a la comunicación es lo contrario, ¿cierto? La actitud agresiva. Dice, de otra parte, se asume una actitud agresiva cuando la persona desde su cultura, su crianza y la forma de percibir al otro piensa la violencia como recurso para solucionar problemas o sortear situaciones que estime van en contra de su lógica, dado que se aferra tanto a esta que desconoce otras formas de pensar. Entonces, esa es otra forma de asumir la comunicación. Como les digo, reflexión muy personal. ¿Cómo está siendo frente a la comunicación en su vida? Usted como persona, ¿está siendo pasivo o está siendo agresivo? ¿Es acaso de las personas que considera que su opinión es la única que vale y está dejando de lado o ni siquiera está escuchando lo que piensa su familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, su esposa, su esposo? Es cómo actúa frente a las dificultades. Es de las personas que tuvo un inconveniente y de inmediato grita, alza la voz y pone su punto de vista encima de todo lo demás. O sea, ¿cómo estamos siendo frente a esa comunicación? La tercera actitud, que se supone que es pues el equilibrio entre las dos, se llama actitud asertiva. La actitud asertiva frente a la comunicación denota contundencia enmarcada en el respeto por el otro. Desde la demarcación de límites en la relación implica tolerar lo intolerable sin la expectativa de que el otro sea tolerante. La asertividad implica tranquilidad consigo mismo y con el otro, implica gestión de emociones y por tanto inteligencia emocional. La persona asertiva se da el tiempo para pensar, sentir y actuar a la vez que sin aferrarse a sus impulsos acepta y comprende la diferencia del otro, complejizando sus miradas en diversos contextos. Es muy probable que en el análisis de su personalidad ustedes encuentren que a veces son pasivos, a veces son agresivos y a veces son asertivos. ¿Cuál es la intención? Pues tender o la tendencia a ser asertivo siempre. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que tenemos unos límites personales, que sabemos en qué momento debemos decirle al otro, no, esto no me gusta, no me trates así, no estás siendo respetuoso conmigo, no nos dejamos, pero tampoco lo cogemos a gritos al otro, pues porque nada nos gusta. Entonces, el ser asertivo es ese equilibrio de tolerar lo que dentro de mis límites
puedo tolerar que definitivamente hace referencia a la diferencia de pensamiento del otro. Es que no todos tenemos por qué pensar igual. Y el hecho de que la persona que está enfrente suyo piense diferente no es para problemas. Entonces, miren qué triste es esa época de elecciones, cuando la gente se la pasa peleando por una clase política que no nos conoce, no nos va a conocer, o si nos conoce, pues muy difícilmente vamos a interaccionar con ellos de tal manera que compense los problemas en los que la gente se mete por estar pensando con el amigo porque piensa diferente. Entonces, aprendamos a atender, igual con la religión, igual con otros temas que son muy sensibles, ¿cierto? Entonces, aprendamos a identificar qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos que es mejor para nosotros, tanto desde la religión como desde la política, pero aprendamos también a entender qué es lo mejor que cree la otra persona y a respetarlo, que esa persona no nos agreda a nosotros con sus ideas, ni nosotros pretender agredir a la otra persona, porque no se trata de eso la comunicación. Ser asertivo es lograr ese equilibrio. Entonces, bueno, el primer ejercicio se lo hace durante el desarrollo de este video, identifique esas acciones. ¿Cuándo estoy siendo pasivo o pasiva? ¿Cuándo estoy siendo agresivo o agresiva? Y si de verdad puedo ser asertivo o de verdad ya he desarrollado una asertividad en mis procesos de comunicación. ¿Dónde va a llegar? ¿Hasta dónde llegamos en esta clase? Hasta eh, este punto 2.1 que habla, 2.1 y 2.2, que habla de la comunicación no verbal, también kinestésica. Bueno, esta es una partecita pequeña que nos hace ver que la comunicación no solamente es verbal, ¿no? En este momento, de hecho, solo estoy utilizando la voz y es bastante incómodo porque no puedo estar manifestándoles con las manos, con el movimiento, otro tipo de sensaciones. Es muy importante dentro de la comunicación, sobre todo cuando es personal, la comunicación no verbal. Entonces, dentro de la comunicación no verbal está la comunicación kinestésica, que es donde pone usted las manos, em, cómo las mueve, cómo es la expresión de su rostro al hablar, cómo entró a dar una conferencia, si entró bravo, entró mal geniado, entró con el ceño fruncido, entró con una sonrisa, qué genera eso en las personas que lo van a escuchar. Lo otro tipo de comunicación no verbal es el proxémico, que habla del límite de espacio, qué tan cómodo se siente usted cuando una persona se acerca mucho. Por lo general, nosotros los seres humanos tenemos un límite físico para que las personas se acerquen y no es conveniente para el que está hablando o para el que quiere llegar a dar un mensaje atravesar ese límite, porque las personas nos sentimos incómodas y es importante identificar cuál es su límite y cuál es el límite de los otros para hablar con el respeto adecuado y no sobrepasar eso que puede generar una incomodidad. Por otro lado está el paralingüístico, que son los aspectos vocales de un mensaje como el llanto, la risa, el tono de voz, la fluidez de la palabra. Entonces esto ya más relacionado con la parte no verbal, pero de los tonos de voz. O sea, no es lo mismo escuchar a una persona que te cuenta algo llorando, a quien te cuenta algo como de una manera monótona o en fin. Entonces, esas son como las herramientas no verbales que tenemos para hacer más efectiva la comunicación. ¿Con qué vamos a comenzar? Que ya es prácticamente la actividad que vamos a empezar a desarrollar estas 3 semanas, la expresión de la voz como herramienta. O sea, en esta clase de hoy, vamos a identificar cómo es nuestra voz y vamos a entrar a estos 2 recursos. Miren que nos dice que la voz es la principal característica de la comunicación verbal. Obviamente, como usted maneje su voz, pues de eso depende cómo se está comunicando.
Tenemos que aprender a modularla, tenemos que aprender a identificar cuáles son las características de la voz. Nos da 2 recomendaciones y para cada una de las recomendaciones nos muestra un recurso. Estos son unos videos con ejercicios para mejorar la voz. La primera recomendación es, nos habla de la autorregulación de la voz dentro de los diferentes contextos y la recomendación 2 nos enseña ya las características de la voz, la intensidad, el tono, la entonación, el timbre de voz. El timbre de voz es un atributo que viene con nosotros, ¿cierto? Hay personas que tenemos la voz más grave, personas que la tienen más aguda, más chillona. Entonces, son cosas genéticas, ya están con nosotros, pero que tenemos que aprender a modularlas para que esa comunicación sea más efectiva y sobre todo cambiar entre ellas para poder dar nuestro mensaje de la mejor manera. Entonces, concluyendo, ¿cuál es el ejercicio del día de hoy? El ejercicio del día de hoy y que ojalá lo hagan en el momento en que vean este video para que no tengan tarea para después. Vamos a hacer igual un video muy corto, así que con 1 hora que se dediquen van a poder sacar esta actividad. Van a buscar una noticia, obviamente una noticia relacionada con el tecnólogo. Algo que de verdad les apasione conocer. Recuerden que el tecnólogo tiene obviamente un componente muy amplio en potabilización de aguas, pero también tiene una competencia en aguas residuales y una competencia en residuos sólidos. Entonces, de esas 3 temáticas, ¿cuál noticia, cuál contenido, qué les ha llamado la atención, qué les interesa de alguna manera a ustedes conocer? Vamos a buscar en Google. En este momento no nos vamos a preocupar todavía porque tiene que ser un artículo científico indexado en una revista nacional o internacional. No, vamos a escoger la noticia. Entonces, bueno, digamos que a mí me interesa, yo tenía por acá dos, esta noticia es muy antigua, ¿qué pasó con Chernobyl? Pero si de alguna manera ustedes encuentran relación con alguna situación que esté asociada con su vida profesional del tecnólogo, o sea, lo que quiero decir con esto es que no tiene que ser la noticia de cómo está el agua del río de la localidad, no, que sea una noticia interesante. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a escogerla, por ejemplo, acá tengo otra que es un estudio que sugiere que los peces de agua dulce de Estados Unidos están altamente contaminados con químicos para siempre. Esa es una noticia, esa es una información que llama mucho la atención porque nosotros acá en Colombia, esto es una noticia de Estados Unidos, pero nosotros acá en Colombia todavía pescamos en algunos ríos. De hecho, aquí en el Quindío hay varios ríos donde la gente todavía va a pescar. Incluso alguno de ustedes me decía cuando yo les hablaba de la pesca en el río Roble, me decían, pero profe, ¿qué tipo de peces están pescando ahí? Bueno, pues vamos a mirar qué pasa con eso. ¿Cuál es la actividad entonces? Vamos a escoger una noticia, un contenido, algo que a ustedes les interese, que esté asociado con el tecnólogo y que quieran conocer. Vamos a escoger una noticia. Este es un ejercicio de máximo 1 minuto, no necesitamos más. Entonces, van a pararse frente a la noticia, cualquiera que sea que tengan, y van a pedirle a alguien que los grabe o van a grabarse ustedes mismos mientras leen la noticia. Entonces, van a leerla antes de leer las técnicas de voz, antes de nada. O sea, en este momento van a coger eh, la, la, van a coger la noticia y la van a leer, tal cual. Entonces, desde el título, un estudio sugiere que los peces de agua dulce de Estados Unidos están altamente contaminados con químicos para siempre. Comer solo una porción de pescado de agua dulce cada año podría tener el mismo efecto de beber agua muy contaminada con químicos para siempre. Bueno, así van a hacer la lectura, una lectura corta, normal, como a ustedes les salga, pero al final, cuando terminen la lectura, van a decir, a mí me parece.
van a expresar desde desde la comprensión de lo que acaban de leer, desde su razonamiento, desde su conocimiento previo, desde su sentir, ¿qué les parece? Entonces, yo puedo decir, a mí me parece muy complicado, a mí me parece muy grave que las autoridades no estén pendientes de la contaminación que tienen estos ríos donde la gente pesca y que estemos contaminando a la comunidad con un tipo de sustancias que pueden causar enfermedades. Entonces vamos a hacer una opinión muy corta, improvisada, como les salga. No se preocupen, este video no me lo van a entregar ya a mí, no lo va a ver nadie más. Es un video para ustedes en este momento. Van a leer una noticia y van a decir, a mí me parece, y van a improvisar. Durante unos segundos van a decir lo que les sale, lo que quieran decir. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio con el que vamos a comenzar. No quiero dejarles más para esta semana, ya que el partido es justo a la hora de la clase. Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer. La próxima semana cuando nos encontremos, me van a contar cuál ha sido su experiencia y los que no puedan asistir a la próxima clase, pues me van a contar en el transcurso de la semana qué tema escogieron y cómo fue su experiencia al respecto. Bueno, esa es entonces, mis estimados aprendices, la actividad para el día de hoy. Espero disfruten mucho de esta competencia. Es muy importante y está demasiado asociado con el desarrollo de las competencias técnicas. Entonces, le vamos a sacar el mejor provecho. Que tengan un feliz resto de día, un feliz resto de semana, que disfruten mucho el partido, háganlo con responsabilidad. Hasta luego.